hay poder, hay victoria, hay gozo, hay salvación, hay vida, hay paz, hay prosperidad en el reino de Dios. Amén. Y el Señor Jesucristo dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, es porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Cuántos creen que el reino de Dios está en medio de nosotros? Denle fuerte ese aplauso al Rey de ese reino, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro amado, el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Que el Señor le bendiga en esta noche, amado y amada hermana, por estar en la casa del Señor. Sabemos que este ha sido un día que ha sido saturado de bendición para nosotros. Amén. Y en esta oportunidad, pues como usted bien sabe, nuestro apóstol no se encuentra con nosotros físicamente, pero le puedo asegurar que sus oraciones, su intercesión apostólica ha llegado delante del Señor, y pues Él ha estado pendiente de nosotros. Y en esta oportunidad yo tengo el honroso privilegio de parte de Dios para poder ministrar la enseñanza en esta oportunidad. Por eso le voy a rogar que hagamos una oración suplicándole al Señor verdaderamente, confiando en sus promesas. El Señor le ha dado una palabra a nuestro apóstol, y es que en la boca de su siervo, es decir, en la boca del apóstol Sergio, nunca faltará la palabra del Señor. Pero el Señor le dijo también: y en la boca de tus hijos tampoco faltará. ¿Y cuántos son hijos espirituales del apóstol Sergio? Entonces tenemos la promesa de que no faltará la palabra en nuestra boca. Amén. ¿Me ayudaría usted a orar? ¿Por qué no se pone de pie un momentito más, por favor? Y si mis hermanos de alabanza pues desean, pueden descender también. Yo quisiera que oremos conscientes de lo siguiente. Humanamente, le voy a abrir mi corazón, humanamente me siento impotente, incapaz de poder satisfacer la necesidad que hay en el corazón del pueblo de Dios. Así me siento, considerando que esta es una obra sobrenatural y que es una obra de Dios. Humanamente no me siento competente para poder edificarlo ni para poder bendecirlo. Y eso es bueno, porque sería peor o sería malo que me sintiera autosuficiente y poderoso para hacerlo. Pero tenemos un Dios que es fiel. Entonces a ese Dios le vamos a clamar y le vamos a suplicar para que, a pesar de que el vaso que va a ser escogido, fue escogido por el Señor para bendecirlo en esta oportunidad, a pesar de que es un vaso de barro, frágil, defectuoso, el Señor pueda visitarnos en esta oportunidad. ¿Me acompaña a orar? Bendito Dios, nos reconocemos totalmente menesterosos y necesitados delante de ti, reconociendo que tu palabra dice que no es con espada y que no es con ejército, sino que es con tu Santo Espíritu, Señor. Por eso acudimos a ti, Señor. Por eso corremos a ti, Señor, para suplicarte a ti, Señor, que envíes ayuda desde Sión, desde tu santo monte, Señor, desde tu trono. Envíes la ayuda, Señor, a nosotros, tu pueblo, quienes somos sedientos, quienes somos menesterosos, quienes somos necesitados de tu palabra, de tu presencia, de tu gloria, de tu gracia, de tu poder, de tu unción. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros una vez más y háblanos, por favor, Señor. Una vez más esperamos oír tu palabra. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, todo nuestro ser expectante, Señor, de una palabra que pueda provenir de tu boca, Señor. No queremos una palabra humana, terrenal, Señor. Queremos una palabra viva, una palabra poderosa, una palabra que nos cambie, que nos limpie, que nos liberte, que nos transforme, que nos renueve, Señor. La palabra que sale de tu boca y que no regresa vacía sin haber hecho aquello por lo cual tú la enviaste, Señor. En el nombre de Jesús,
Bendecimos a nuestro Padre espiritual, al apóstol Sergio Enríquez, Señor, allá donde tú lo tienes ministrando al cuerpo de Cristo. Desde este lugar levantamos un ruego, una súplica a favor de él, de toda su casa, su esposa, cada uno de sus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos toda la honra, te damos toda la gloria, toda la alabanza, Señor, a ti, el único merecedor de ella. Amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Mientras los nervios empiezan a ceder un poco. Yo en esta oportunidad quiero abordar una enseñanza la cual titulé El síndrome de la rebelión. Y con la ayuda del Señor espero poder darle un enfoque de carácter escatológico, debido a que pues es la manera como nuestro Padre nos ha tenido bien acostumbrados. ¿Cuántos no se han aburrido de la escatología? Fíjese, hermano, que realmente en el tiempo en que nosotros estamos viviendo deberíamos de considerar que realmente el tema escatológico ya no es un tema a un futuro lejano, sino que es a un futuro muy cercano. Pero realmente creo yo que el tema de la escatología ya es un tema de actualidad. Cuando hablamos de las cosas que están sucediendo hoy en el mundo, ya estamos hablando de escatología, porque ya estamos viviendo los últimos días. Amén. Entonces, para comenzar, pues yo quisiera leerle tal vez algunos conceptos en relación al nombre del tema y por qué le puse el síndrome de la rebelión. Y lo que yo quisiera primeramente pues leerle es el concepto de lo que es un síndrome, aunque yo sé que muchos ya lo saben, ¿verdad? Pero por los pocos, por los menos que no lo saben, lo vamos a leer. Un síndrome es el conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. Es decir, este fue el concepto más simple, corto y sencillo que yo encontré al respecto de síndrome. El conjunto de síntomas característicos de una enfermedad. Y cuando se habla de síntomas, la palabra síntoma, yo le puse acá dos significados también cortos y sencillos. Uno de ellos es que un síntoma es un fenómeno revelador de una enfermedad. Es decir, que un síntoma nos puede servir para que se revele una enfermedad. Es decir, que ya desde el punto de vista terrenal, secular, los síntomas de una enfermedad pueden ayudar a un médico, a una persona, a identificar si hay o no cierta enfermedad. Pero hay otro concepto que me llamó mucho la atención también, que es el siguiente, que dice que un síntoma también es una señal o indicio de algo que ya está sucediendo o de algo que va a suceder. Entonces, cuando hablamos de síntomas, estamos hablando de señales, estamos hablando de indicios que no solamente nos ayudan a saber que algo ya está sucediendo, sino que también son señales e indicios que nos ayudan a saber que algo puede llegar a suceder. Y para ponerle un ejemplo terrenal, hermano, práctico, para poder entender lo espiritual, yo me puse a leer un poquito al respecto de una enfermedad, solamente para tomar el ejemplo de lo que sucede en lo físico, para luego relacionarlo a lo espiritual. Y el ejemplo que le quiero poner es de una enfermedad la cual reprendemos en el nombre de Jesús, la cual se llama diabetes. Amén. ¿Cuántos reprenden a la diabetes? En el nombre de Jesús. Pero unos datos interesantes que están relacionados a esto de los síntomas y la enfermedad. Mire pues, aquí hay una pregunta, le voy a leer, dice, ¿podría alguien, aquí dice podría usted, pero como a usted lo cubrimos con la sangre de Cristo, vamos a cambiarle aquí el enfoque. ¿Podría alguien tener diabetes y no saberlo? Es una interrogante. Y la pregunta se basa en la siguiente noticia. Dice
esta noticia que en Estados Unidos existen aproximadamente unos 26 millones de personas que tienen esta enfermedad. Pero dice que casi un tercio, es decir, un poco más de 7 millones de personas no lo saben. Es decir, dentro de las personas que tienen la enfermedad, la tercera parte de ellas no saben que tienen esta enfermedad. Y esto de alguna manera pues es un indicio de lo que sucede en lo físico. Quiere decir que en lo espiritual hay enfermedades como la que vamos a analizar en esta oportunidad, como la rebelión, una enfermedad espiritual que podría ser que mucha gente, espero que ninguno de los que estamos acá, pero muchos sin saberlo, tienen esta enfermedad llamada rebelión y no lo saben. Entonces, aquí ellos proponen de que todos deberíamos de hacernos un examen al cual ellos le llaman un examen de riesgo. Es decir, un examen que nos ayuda a descubrir cuánto riesgo podemos tener nosotros para esa enfermedad. Entonces, yo en esta oportunidad, pues de alguna manera quisiera que tomáramos un examen de riesgo en cuanto a lo que es la rebelión, considerando cuál es el síndrome, cuáles son los síntomas de esa enfermedad, para saber si no hay un riesgo, ya sea bajo, regular o alto en cuanto a esta enfermedad. Y para ponerle un ejemplo de lo que son síntomas según esta enfermedad, dice acá que algunos de estos síntomas pueden ser, por ejemplo, la orina frecuente, una sed constante, un hambre excesiva, pérdida de peso inexplicable, aumento de fatiga, debilidad, visión borrosa, etcétera. Ahora, la diferencia entre el síndrome y el síntoma es que el síntoma es de alguna manera un fenómeno aislado, un indicio o una señal. Y un síntoma no sirve para poder detectar o para poder sugerir que existe tal enfermedad. Lo que sí ayuda es el síndrome, y el síndrome, como ya leí, es el conjunto de síntomas. Es decir, cuando los síntomas se agrupan, entonces ya puede venir la sospecha de que existe la enfermedad. Entonces es probable que de los síntomas que podamos ver en esta oportunidad, de repente alguno de esos síntomas sea un indicio en nosotros de que tal vez la rebelión anda cerca. Esperamos que ninguno. ¿Cuántos se animan a hacerse este examen? Mire pues, le voy a leer algo más y ahorita entramos al terreno espiritual. Dice acá que frecuentemente esta enfermedad pasa desapercibida debido a que sus síntomas aparentan ser inofensivos. Es decir, aparecen los síntomas, pero como los síntomas aparentan ser inofensivos, esa enfermedad pasa desapercibida. Y nuevos estudios indican que la detección prematura de los síntomas, no de la enfermedad, sino que la detección prematura de los síntomas de la diabetes y su tratamiento pueden disminuir la posibilidad de desarrollar las complicaciones de esta enfermedad. Bueno, dejemos ya ahí a esa enfermedad, la reprendemos en el nombre de Jesús, no la queremos. Ahora, trasladando eso al término espiritual, es muy probable que los indicios y las señales, es decir, los síntomas de la rebelión, parezcan síntomas inofensivos, y que eso haga que tal enfermedad espiritual pase desapercibida. Es decir, al ver algún efecto en nosotros de algún síntoma de los que vamos a ver a continuación, al considerar que es algo inofensivo, al considerar que es algo pequeño, podría ser que lo ignoremos de la manera como le sucedió a Saúl cuando el Señor le dijo que erradicara a todos los amalecitas. Y dice la escritura que aquel hombre, aquel rey, desobedeciendo la palabra del Señor, le perdonó la vida a los bebés, es decir, a los que eran de pecho. Consideró que un amalecita bebé era algo inofensivo, algo que no le podía dañar, sin considerar que ese amalecita iba a crecer y sin saber que quien le iba a quitar la vida años después iba a ser un amalecita.
Entonces, si nosotros consideramos que son situaciones muy inofensivas y muy pequeñas, podemos dejar crecer en nosotros esa enfermedad. Pero en el nombre de Jesús vamos hoy a detectarla y la vamos a quitar, si es que la hay, de nuestro corazón. Amén. Ahorita va a parecer como que me voy a salir un poco del contexto que estamos hablando, pero no. Ahí va a ver, después regresamos a esta parte y amarramos la enseñanza con la ayuda del Señor. En la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, en el capítulo 3 y versículo número 1, si usted me acompaña en la lectura, ya sea con su Biblia o acá en la pantalla, dice la escritura de la siguiente manera: pero debes saber esto. Dígale a su hermano, debes saber esto. Es decir, que el apóstol no le está sugiriendo a Timoteo que se informe de esto, sino que le está diciendo, esto no lo puedes ignorar, esto lo tienes que saber. Entonces, si le escribieron a Timoteo como discípulo de Pablo, creo que esa palabra también es para nosotros, y nosotros debemos saber esto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Yo le dije hace un momento que nosotros ya estamos viviendo los últimos días. Amén. Ahora, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que en los últimos días, es decir, estos tiempos, vendrían tiempos difíciles. Yo sé que esto no suena alentador, pero yo necesito, pues, de alguna manera darle este enfoque escatológico para luego, pues, entrar a la parte devocional. Ahora mire, la palabra que se utiliza acá en este versículo cuando habla de difícil es una palabra que en el griego, bueno, probablemente se pronuncia jalepos, del griego 5467. Y según la concordancia Strong, esta palabra podría traducirse mediante la idea de reducir la fuerza. Esta palabra que se traduce difícil da la idea de una reducción de fuerza. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, has de saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos en los que la fuerza se va a reducir. Y esto de alguna manera coincide con lo que el Señor Jesucristo enseñó en el Evangelio de San Lucas capítulo 21 versículo 26, porque ahí la escritura dice, desfalleciendo los hombres a causa del temor por la expectación de las cosas que vendrán, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Es decir, el Señor Jesucristo, dentro de las señales que estaba dando del tiempo final, es que iba a venir un desfallecimiento, un debilitamiento, una reducción de fuerza en los hombres. Bueno, de eso el pastor Willy hablaba un poco en la tarde. Según el diccionario Togi, esta palabra jalepos se puede traducir también duro, lleno de penalidades, violento, feroz. Y según el diccionario Vine se puede traducir difícil de soportar, aflictivo. Entonces mire, aquí ya podemos considerar cómo van a ser los últimos días. Es decir, los últimos días van a ser tiempos peligrosos, así lo traducen algunas versiones. Van a ser tiempos llenos de penalidades, van a ser tiempos violentos, tiempos difíciles de soportar y tiempos aflictivos. Eso es lo que el apóstol Pablo está discerniendo con respecto a los últimos días. Pero esto no es para nosotros, porque la palabra del Señor dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Amén. Esto es lo que le depara al mundo, pero no es lo que le depara a la iglesia. Ahora, enseguida, el apóstol Pablo explica por qué los tiempos van a ser difíciles en los últimos días. Y esa razón, pues de alguna manera es impactante, porque en el verso 2 dice, aquí viene la explicación del por qué
de los tiempos difíciles, de los tiempos peligrosos, de los tiempos duros. Acá dice, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Mire, ahorita vamos a continuar con la lectura en los siguientes 2 versos. Pero yo acá les subrayé los hombres. Vendrán tiempos difíciles porque los hombres tendrán las siguientes características. Ahora, ¿por qué les subrayé los hombres? Porque no con el propósito de excluir a las mujeres, porque en esto sería favorable decir que solo los hombres van a tener estas características, sería una buena noticia para las mujeres. Pero cuando yo resalté acá los hombres, no me refiero, o la escritura no se refiere a un género, sino que cuando habla acá de los hombres, está hablando del género humano, está hablando de la raza humana. Cuando habla de los hombres, está hablando de los hombres en un sentido de una estirpe, es decir, de una especie. Mire, en el libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 17, se describen 4 estaturas, dentro de las cuales se incluye los hombres. Ahí se habla de los hombres, de los vivientes, de los santos y de los vigilantes. Entonces, considerando que existen esas 4 estaturas, aquí está hablando de la más inferior, es decir, los hombres. Entonces, las características que a continuación se describen son características que tendrán los hombres. Ahora miren, si yo le pregunto acá, ¿cuántos son hombres? Obviamente el género masculino va a decir un amén bien ronco, ¿verdad que sí? ¿Cuántos son hombres acá? Ahora, si usted es hombre, este versículo que le estoy leyendo no es favorable, porque entonces si usted está dentro del grupo de los hombres, usted va a ser amador de sí mismo, usted va a ser avaro, usted va a ser soberbio, usted va a ser jactancioso, usted va a ser desobediente, va a ser blasfemo, etcétera. Pero a lo que yo quiero llevarle, y tal vez para explicárselo mejor, le voy a leer el siguiente versículo. Mire, 1 Corintios capítulo 3 versículo 4, como dice: porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes tienen esta conducta, ustedes simplemente son hombres, dejándonos la puerta a pensar que podríamos ser algo más que hombres. Y por lo menos deberíamos de considerar la siguiente estatura, que es la estatura de vivientes. Porque si nosotros nos convertimos en vivientes, pasamos de hombres a vivientes, y entonces vamos a tener pues muchas bendiciones, una de las cuales el apóstol Pablo dice que cuando el Señor se manifieste en esa aparición en secreto y venga la resurrección de los muertos en Cristo, Él dice, luego nosotros los vivientes que hayamos permanecido seremos arrebatados y seremos transformados. Entonces miren, los hombres no van a ser arrebatados. Y no me estoy refiriendo ahorita a un género masculino, sino que me refiero a esa especie, a esa estirpe. Los hombres, la humanidad no puede ser candidata al arrebatamiento. Para que seamos candidatos al arrebatamiento tenemos que ser vivientes. ¿Cuántos quieren ser vivientes? Mire, y una de las formas, hoy por ejemplo en el primer servicio se nos hablaba acerca de esa agua viva, del agua viviente. Para que nosotros nos convirtamos en vivientes, tenemos que comer comida de vivientes, tenemos que beber bebida de vivientes. Y ya hemos participado del agua viva, que es el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros, ¿verdad? Y ese Espíritu de Dios, esa agua viva, nos está transformando día a día en vivientes.
Amén. Entonces tú ya no perteneces al grupo de los hombres, sino que perteneces al grupo de los vivientes. Entonces los hombres serán así, no los vivientes. Por eso es de que el apóstol Pablo les dice: si ustedes están en contiendas, si ustedes todavía están de alguna manera con cosas tan infantiles como el hecho de decir algunos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, bueno, en un contexto habla, yo soy de Cefas, y otros que decían, no, yo soy de Cristo. Si ustedes todavía están con esas cosas infantiles, ustedes aún son todavía simplemente hombres, no han evolucionado a la categoría de vivientes. Entonces miren, ¿cómo van a ser los hombres? Diga, yo no. Los hombres van a ser, bueno, amadores de sí mismos. Van a ser avaros, van a ser jactanciosos, van a ser soberbios, van a ser blasfemos, van a ser desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Verso 3, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Así van a ser los hombres. Ahora, que lo tremendo, que por esa razón es que los tiempos van a ser difíciles. Por esa razón es que los tiempos van a ser duros. Por esa razón es que los tiempos van a ser peligrosos. Y no sé por qué digo van a ser. Creo que debería decir, por esa razón es que estos tiempos son difíciles, son peligrosos, son duros, porque hay hombres con estas características. Ahora, continuando, si usted lee detenidamente estos versos que acabamos de leer y cuenta, acá hay 18 características que van a tener los hombres en los últimos días. Ahí en su casa, si usted quiere, lo cuenta despacio y usted se va a dar cuenta que hay 18 características. Y esto de alguna manera nos habla de una suma. ¿Cuántos saben sumar? ¿Cuánto es 6 más 6 más 6? Usted porque vio ahí en la pantalla. Mire, esas características, esa conducta de los hombres en el final de los tiempos, pues es el número 18, que es 6 más 6 más 6. Es decir, 666, es decir, 666. Y este número de alguna manera pues nos habla del espíritu del anticristo. Ahora, yo entiendo que la escritura nos muestra que el anticristo va a poner un sello, el cual pues se conoce como el sello de la bestia, ¿verdad? El número de la bestia, que es 666. Y que aunque eso puede ser algo literal, yo creo que aquí está descrito el sello codificado en un sentido espiritual, de la manera, mire pues, ¿cuántos tienen el sello de Dios? ¿Cuántos han sido sellados en su frente con un ataúd? Ok, mire la frente del hermano que está a la par suya y me dice si le mira un ataúd. Si le mira una señal por ahí, es porque tal vez es otro tipo de señal. Usted no la ve, porque es ataúd, porque esa señal es invisible, es espiritual, pero sí la tenemos. Entonces, de la misma manera, así como Dios nos ha sellado con la ataúd en la frente, así también de una manera espiritual, el espíritu del anticristo está sellando a los hombres. Y la manera como los está marcando es con esa conducta que acabamos de leer. Ahora, este 666, entonces, está hablando del espíritu del anticristo. Entonces, mire, esto es bien interesante, porque puede ser, leímos así rapidito esas características, puede ser que alguna de esas cosas feas que leímos anteriormente puedan ser un síntoma.
puedan ser un indicio, puedan ser una señal que a más de alguno nos esté afectando. Porque dentro de las 18 que leímos, hay algunas que se oyen así groseras. Por ejemplo, los hombres serán salvajes. Pero hay otras que no se oyen tan groseras, sino que se oyen más inofensivas, como el hecho que dice desobedientes de los padres. Entonces es probable que en alguna de estas nosotros estemos faltando o fallando al Señor. Ahora, lo que yo quiero que usted note es que quien está detrás de esos 18 pecados, quien está detrás de esa conducta es el espíritu del anticristo. Quien está promoviendo esa conducta en los hombres es el espíritu del anticristo. Entonces, acuérdese que la escritura nos enseña que el espíritu del anticristo ya está en acción. Amén. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero aquí hay algo más. Y es que este número 18, además de ser una suma de 6 más 6 más 6, usted se da cuenta que aquí hay 3 seises, ¿verdad que sí? El número 6, según la gematría bíblica, es un número de hombre. El número 6 de alguna manera representa el humanismo. Y aquí hay algo bien interesante porque hay 3 seises. Y el número 3 en la gematría bíblica, uno de sus significados es plenitud. Entonces el número 18 también es la multiplicación del 3 por el 6 o del 6 por el 3. Y esto de alguna manera es una combinación que nos da la plenitud del humanismo. Quiere decir que en el final de los tiempos, porque humanismo siempre ha habido, en el final de los tiempos el humanismo va a alcanzar su plenitud. El humanismo va a alcanzar su máximo nivel, porque se van a completar los 3 seises, es decir, los 3 números de hombre, la plenitud del humanismo. Entonces, mire, quiere decir entonces que aquí, solapadamente, detrás de ese 18, detrás de esa conducta de los hombres en el final de los tiempos, están de la mano de una manera solapada, de una manera sutil, el espíritu del anticristo y el humanismo. Entonces yo quiero hacer notar que el humanismo es influenciado por el espíritu del anticristo. Entonces podemos decir que el humanismo es algo diabólico. Ahora, ¿qué es lo tremendo acá? Que el humanismo de alguna manera le va a abrir las puertas a los pecados, iniquidades, abominaciones, perversiones tan graves que tal vez ni siquiera hemos conocido. Porque el humanismo alrededor del mundo se va a encargar de hacer parecer todo lo que es inmundo, lo va a hacer parecer santo. Lo que es anormal, el humanismo lo va a presentar como algo normal. Y el humanismo va a querer cambiar el concepto, los ideales en la mente del hombre, para que crea el hombre que lo que está haciendo, que es aborrecible ante los ojos de Dios, es algo normal, es algo común. Y esa es la idea que el humanismo ahora está vendiendo. ¿Cuántos se recuerdan de el video que nos enseñó nuestro apóstol acerca de cómo el pecado de tipo sexual y todas sus desviaciones, inmoralidades está campeando y está volviéndose en algunos países algo normal, algo común? Y los que predicamos en contra de esos pecados, ahora nosotros somos los anormales y los desadaptados sociales. Señor nos ayude, ¿verdad? Entonces la plenitud del humanismo tiene 3 seises, ¿verdad? Entonces, como tiene 3 seises, yo se lo quiero presentar a continuación así brevemente en un esquema como un antitabernáculo. Es decir, estas 18 características agrupadas en 3 grupos de 6, las cuales pues una será el antiatrio, la otra el antilugar santo
Y la última, el antilugar santísimo. Entonces mire, como ya leímos las características, yo acá lo agrupé, pero eso usted lo puede hacer en casa despacio. No le va a dar tiempo a copiarlo ahorita. Pero yo lo puse acá en el orden como está escrito en la palabra. Las primeras 6 características están dentro del antiatrio. Y así sucesivamente hasta llegar al antilugar santísimo. Ahora yo quiero mostrarle algo, hermano amado, acá. Y es que le quiero acercar el zoom a la primera parte de ese antitabernáculo, es decir, el antiatrio, donde se describen las primeras 6 características. Y que según la versión que leímos, dice que la primera es que los hombres serán amadores de sí mismos. Acá por 2 razones. Una, por el espacio, yo le puse acá egoístas. Pero no solo por el espacio, sino que lo hice porque la mayoría de versiones o muchas de las versiones de la Biblia, en vez de poner amadores de sí mismos, ponen egoístas. Entonces aquí están solamente las 6 primeras características de los hombres en el final de los tiempos. Los hombres serán egoístas, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos y desobedientes. Ahora, fíjese que analizando detenidamente cada una de estas palabras, yo encontré un factor común en este antiatrio. Y es que de estas 6 palabras hay 3 que están ligadas, que están relacionadas. Y que de alguna manera esas 3 que pareciera como que nos dieran un común denominador en este antiatrio, el cual yo le puse acá, el orgullo. Porque las 3 características, imagínense, 3 de 6 están ligadas al orgullo. Por ejemplo, cuando dice amadores de sí mismos o egoístas, eso está relacionado al orgullo. Cuando habla de jactanciosos, está relacionado al orgullo. Y cuando habla de soberbios, también está relacionado al orgullo. Entonces yo considero que el común denominador o el factor común de estas características, de estas 6 nada más, es el orgullo. Mire pues, la palabra egoísmo, este es un significado, que hay muchos de esta palabra. Dice que el egoísmo es inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Ahora yo quiero llamar su atención a algo. Y es que esta palabra egoísmo es la que encabeza no solamente las 6 primeras características, sino que encabeza las 18 características que tendrán los hombres en el final de los tiempos. Es decir que de esta manera empieza el listado. Y de alguna manera, al ser la primera, eso nos puede dar a entender que esta es la puerta o la apertura que tienen los demás pecados. Es decir, el egoísmo que está ligado al orgullo, a la jactancia, a la soberbia, a la arrogancia, etcétera, es la puerta de entrada para las demás actitudes negativas que vimos anteriormente. Entonces, si esta es la puerta, si esta es la primera, esta vendría a ser como la raíz de todo lo demás. Entonces creo yo que nosotros deberíamos de acercarle el zoom a este pecado, a esta actitud, a esta conducta, para poder erradicar todo lo demás. Mire pues, aquí le voy a hablar un poquito, así brevemente, acerca de los pecados de Sodoma. Usted sabe que la Escritura dice que la venida del Señor será como en los días de Noé, pero también la Escritura dice que será como en los días de Lot. Y usted sabe que Lot decidió vivir en Sodoma. Amén. Y cuando se menciona en la Escritura que sería como en los días de Lot, ahí la palabra pues menciona algunas situaciones que se daban en Sodoma. Y entonces cuando se refiere el Señor que su venida será como en los días de Lot, se refiere los días de Lot cuando Lot habitó Sodoma. Ahora, lo primero que viene a nuestra mente
Cuando escuchamos la palabra Sodoma, sodomita, sodomía, sodomismo, etcétera, lo primero que viene a nuestra mente son pecados de tipo sexual, son depravaciones, degradaciones de tipo sexual. Pero interesantemente, cuando el Señor en la palabra describe los pecados que se cometieron en Sodoma, me llamó la atención porque en el libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 49, dice así la escritura. Le voy a leer según la versión Biblia de las Américas. He aquí, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Número 1, arrogancia. Número 2, abundancia de pan y completa ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Mire, si usted se da cuenta, aquí por lo menos hay 4 características. Y ahorita vamos a leer el siguiente verso. Pero yo quiero llamar su atención que cuando el Señor decide enseñarnos, en ese momento le está enseñando a su pueblo, figura de nosotros, y le está diciendo: te voy a enseñar cuáles fueron los pecados que se cometieron en Sodoma, pecados por los cuales yo las destruí. Y entonces empieza la lista. Número 1, arrogancia. Y empieza a describir lo demás. Entonces se da cuenta, el apóstol Pablo a Timoteo le describe cómo serían los últimos días, cuáles serían los pecados del final de los tiempos, y le empieza diciendo: el primero será que los hombres serán amadores de sí mismos, serán egoístas, serán ególatras, serán egocéntricos. Y ahora viene el Señor en Ezequiel y cuando nos da el listado de los pecados que se cometían en Sodoma, dándonos a entender que su venida será como en los días de Lot, cuando habitó en Sodoma, diciéndonos: el pecado número 1, el pecado raíz, el pecado que va a ser apertura para otros pecados, será la arrogancia. Y en el siguiente verso dice: y se enorgullecieron. Mire qué interesante, porque aquí hay un orden. Y usted sabe, nuestro apóstol nos ha enseñado que en la Biblia el orden de los factores sí altera el producto. Amén. Se enorgullecieron y cometieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, las hice desaparecer. Yo quiero llamar su atención. Antes de que cometieran abominaciones, se enorgullecieron. Antes de que vinieran los pecados depravables, antes que vinieran los hechos vergonzosos, antes que viniera el pecado sexual y toda clase de inmoralidad, primero vino el orgullo. Es decir, se manifestó el orgullo, se metió el orgullo en Sodoma, y estando metido adentro, le abrió la puerta a las abominaciones y les dijo: ya pueden entrar. Entonces el orgullo, la arrogancia, viene a ser la apertura para muchos pecados. Ahora, usted se recuerda que el nombre del tema es el síndrome de la rebelión, considerando que antes que se manifieste la enfermedad, se manifiestan síntomas. Entonces yo creo, hermano amado, y ahorita lo vamos a ver con otros versos más, que el orgullo, la arrogancia, la soberbia son síntomas de la rebelión. Mire pues, la palabra que se utiliza en este verso que acabamos de leer cuando habla de la iniquidad de Sodoma, algunas versiones dicen: este fue el pecado de tu hermana Sodoma, es la palabra abón. Esta palabra se le va a quedar bien fácil. Porque tal vez algunos venden este producto, otros lo compran, ¿verdad? Bueno, no sé si todavía existe. Entonces sí lo conoce, ¿ya vio? Pero no tenga pena, no lo va a dejar de usar por esto que vamos a leer. Y abón, porque es una palabra hebrea que se puede traducir como perversidad, iniquidad, maldad, delito y pecado. De hecho, hay una versión, yo no lo puse acá, que traduce esta palabra como crimen, diciendo de alguna manera: este fue el crimen que cometió Sodoma.
Y empieza diciendo arrogancia. Entonces yo dije, Dios mío, entonces la arrogancia es un crimen. La arrogancia, según esta palabra, es un delito. La arrogancia entonces es una maldad. Mire pues, si yo le dijera a usted, sin ese contexto que estamos viendo ahorita, descríbame una maldad, ¿usted qué me describiría? ¿Perdón? Pedofilia, ¿no? Pedofilia es maldad. Necrofilia. Abusar de los niños. Esa es una maldad. El abuso de tipo sexual, por ejemplo. Otra maldad, un asesinato. ¿Perdón? Maltratar a los animales. Discriminación. ¿Y usted conoce personas orgullosas, hermano? ¿Los tildaría de malvados? ¿Usted por qué está viendo el contexto? Y si ese orgulloso fuéramos nosotros, mire pues, si usted fuera, usted no es, pero si usted fuera el orgulloso, usted se llamaría a sí mismo malvado, malvada, perverso, perversa, criminal, delincuente, ¿verdad que no? Porque generalmente consideramos que el orgullo es algo inofensivo, algo que tal vez no puede causar tanto daño. Pero mire el daño que causa. Y ahorita vamos a ver un par de ejemplos, porque mire, ese relojito sí va rapidísimo, a ver qué le hicieron. Y cuando se habla en este verso de la palabra arrogancia, es la palabra gaón en hebreo 1347, que se puede traducir como altivez, gloria, arrogancia, grandeza, majestad, orgullo, poder y soberbia. Pero fíjese que me llamó la atención que la mayoría de versiones utilizan la palabra soberbia. Cuando el Señor está diciendo, estos son los pecados de Sodoma, y encabeza la lista, la mayoría de versiones ponen soberbia. Yo le quiero leer algunos conceptos de soberbia. Dios mío. Según el diccionario Vine del Nuevo Testamento, soberbia denota charlatanería, exhibición, vanagloria, hinchamiento y engrandecimiento. Eso según el diccionario Vine. Según el diccionario Villa y Esquaín, mire qué tremendo. Dice que soberbia es un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Es un estado opuesto al de la humildad, es decir, es la antítesis de la humildad. Según el diccionario Mundo Hispano, soberbia es una de las peores formas del pecado y es considerada por muchos como la base de todo pecado. Según el comentario de la Biblia Oro, soberbia es el principio del pecado, pues es la rebelión contra Dios. Eso es según el comentario de esta Biblia. Relaciona a la soberbia con la rebelión. Y ahorita va a ver, según la escritura, la tremenda relación que tiene. Mire, como no me da tiempo de llegar hasta ahí, busque usted en la Biblia a todos los que se rebelaron. Y usted se va a dar cuenta que los que se rebelaron contra Dios, los que se rebelaron contra una autoridad delegada de parte de Dios, antes de rebelarse se hicieron orgullosos. Antes de rebelarse se volvieron arrogantes. Antes de rebelarse se hicieron soberbios. Y luego vino la rebelión. Este ya es un concepto del diccionario de la Real Academia Española. Apetito desordenado de ser preferido a otros. ¿A cuánto les gusta ser el preferido? Ninguno, oiga, ninguno. Satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. Exceso en la magnificencia, suntuosidad o pompa. Cólera e ira expresadas con acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas.
Ahora mire, soberbio. Aquí ya estamos hablando del adjetivo. Según el diccionario Vine del Nuevo Testamento, ¿quién es un soberbio? Gracias a Dios ellos no vienen acá a Benecer, hermano. Quien aparenta estar por encima de los demás, un inflado, obstinado, persona autocomplaciente, dominado por su propio interés, sin mostrar consideración alguna hacia los demás. El soberbio no reconoce su dependencia como criatura de su creador, ni la mutua dependencia con sus semejantes. Es decir, que el soberbio no reconoce dependencia o codependencia. Y el Salmo 19, versículo 13, según la Reina Valera 60, dice: preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces mire, aquí hay una relación. Yo podría decirle, según este versículo, que la antesala de la rebelión es la soberbia. Porque lo que el salmista está diciendo: Señor, guárdame de la soberbia. Él no está diciendo guárdame de la rebelión, sino lo que está diciendo: Señor, si tú me guardas de la soberbia, entonces voy a ser íntegro y voy a estar limpio de una gran rebelión. Si me guardas y me preservas de la soberbia, nunca me voy a rebelar, nunca voy a ser un rebelde, nunca voy a ser un desobediente. Por eso, mire, volviendo al antiatrio de lo que estábamos viendo en 2 Timoteo 3, del 1 al 4 que leímos, las primeras 6 características, mire cómo comienza y cómo termina. Comienza diciendo: serán amadores de sí mismos, y termina diciendo: desobedientes a los padres. Es decir, comienza con un ego, con una egolatría, con un egoísmo, y termina con desobediencia a los padres. Entonces, la antesala a la rebelión es la soberbia. Bueno, ya describimos con algunos conceptos lo que es la soberbia. Ahora yo quiero mostrarle acá en este esquema así rápidamente. Esta es una teoría, una tesis de lo que le voy a mostrar acá. No es una doctrina, sino que es algo que yo estudiando pude ver y se lo quiero enseñar, pero no lo tome como una doctrina. La evolución del orgullo. Es decir, yo creo, y le voy a mostrar un versículo, que el orgullo tiene un proceso evolutivo de crecimiento. Y se lo voy a escribir de esta manera. Comienza el orgullo, seguido por la altivez, seguido por la arrogancia, seguido por la soberbia, y concluye en la rebelión. Ahora, pareciera en algún momento que orgullo, altivez, arrogancia, soberbia son sinónimos, pero realmente no son sinónimos. Ahorita le voy a mostrar un versículo donde se detallan estos 4 elementos. Entonces mire, yo más o menos para que lo podamos entender más fácilmente, se lo voy a escribir de la siguiente manera esto. Mire pues, el orgullo vendría a ser como la etapa de la lactancia. Es decir, el orgullo en su forma más inocente, en su forma más inofensiva. Casi podríamos decir el orgullo que tiene cierto grado de normal. Que mire hermano, todos acá sin excepción, ya sea en un mínimo grado, en una mínima cantidad, yo creo que todos tenemos más de alguna dosis de orgullo, hermano. Podría ser que el orgullo en esa etapa de lactancia, un bebito. La altivez yo la puse acá como la etapa de la infancia, de la niñez, cuando el orgullo creció y se convierte en altivez. Aquí empiezan a complicarse las cosas, hermano, porque usted sabe que la escritura dice que el Señor al altivo lo mira de lejos. Es tan bueno el Señor y tan misericordioso que todavía lo mira. Pero usted sabe que la Biblia dice que sin embargo a los soberbios Dios los resiste. Luego vendría la arrogancia en su etapa.
Es decir, el orgullo en su etapa adolescente, el orgullo que evolucionó a una arrogancia. Mire, el orgullo hasta cierto punto creo que se podría esconder, podría estar muy escondido, muy solapado, y solo uno tal vez tener el sentimiento dentro de su corazón. Cuando alguien nos llamó la atención, tal vez no le respondimos, pero por dentro tal vez sí. La soberbia vendría a ser como la etapa de la juventud, y la rebelión sería el orgullo en su etapa adulta, en su máxima expresión. Entonces mire, la rebelión vendría a ser entonces el grado superlativo del orgullo. Ahora aquí está el versículo que le dije que le iba a leer. Jeremías 48:29 dice: hemos oído del orgullo de Moab, y aquí entre paréntesis dice, es muy orgulloso, de su soberbia, de su orgullo, de su arrogancia y de su altivez. Entonces aquí está describiendo a Moab y está diciendo, hemos oído del orgullo de Moab, que es muy orgulloso. Pero entonces continúa diciendo, hemos oído de su soberbia, hemos oído de su orgullo, de su arrogancia y de su altivez. Entonces, si realmente fueran sinónimos, ¿para qué poner las 4 características? Dando a entender de que Moab de alguna manera evolucionó en cuanto al orgullo hasta que se volvió soberbio y terminó rebelándose contra Dios. Mire, y qué interesante que hay un versículo, creo que está en el libro de los Jueces, capítulo 3, no me recuerdo el verso exactamente, donde dice la escritura que Moab oprimió al pueblo de Israel por 18 años. Otra vez el número 18. Es decir, la influencia del espíritu del anticristo estaba oprimiendo al pueblo de Dios, pero el instrumento que utilizó fue a Moab, quien había alcanzado la soberbia. Así mire, ya para ir terminando ya. Tengo 3 minutos tengo para concluir. Las abominaciones. Usted se recuerda que leímos que Sodoma primero se enorgulleció y luego cometió abominaciones. Amén. Ok. Mire esta escritura, Proverbios 6:16. Con esto voy a terminar. 6 cosas hay que odia el Señor, y 7 son abominación para Él. Déjeme comentarle algo. En la Biblia no se describen solamente 7 abominaciones. Es decir, a lo largo de la escritura usted va a encontrar de forma separada, de forma aislada. Es decir, aquí hay un grupo de abominaciones. Pero usted puede encontrar, por ejemplo, que la escritura dice que la balanza falsa es abominación a Jehová. Usted va a encontrar por aparte que la idolatría es abominación a Jehová. Va a encontrar incluso en la escritura que el hecho de que el hombre vista ropa de mujer y la mujer vista ropa de hombre es abominación a Jehová. Va a encontrar que la escritura dice que el varón que se echa con varón como que si fuera mujer es abominación a Jehová. Y así va a encontrar muchas cosas. Pero en estos versículos se reúnen 7 abominaciones. Como que la escritura estuviera diciendo, estas son las 7 abominaciones principales, de las cuales se van a desprender todas las demás abominaciones. Entonces mire, estas cosas que vamos a leer son cosas que el Señor abomina. Son cosas que el Señor aborrece. Son cosas que el Señor odia. Pero mire, esta palabra abominación, la palabra toevá, la palabra hebrea toevá. Y mire, se puede traducir como algo repugnante. Es decir, una abominación es algo repugnante. Se puede traducir asquerosidad, cosa detestable, aborrecible. Entonces las abominaciones son cosas repugnantes, cosas asquerosas, cosas detestables, cosas aborrecibles. Y entonces empieza la lista. Ojos soberbios, lengua mentirosa,
manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, las 7 abominaciones, si usted se da cuenta, la primera en la lista son los ojos soberbios. Otras versiones traducen los ojos altivos, los ojos arrogantes. Ahora, si una abominación, ya leímos que es algo detestable, algo repugnante, algo aborrecible, algo asqueroso, y es el Señor. ¿Cuántos creen que el Señor inspiró al escritor de este libro? Es el Señor el que nos está contando, el que nos está diciendo qué es lo que abomina su corazón, qué es lo que aborrece su corazón, qué es lo que es repugnante para él. Y de repente nos dice que para él es repugnante la soberbia, la arrogancia, la altivez, el orgullo. Entonces aquí viene la otra situación. Mis hermanos de alabanza, si por favor se me vienen acercando. La primera en la lista de las 18 características de 2 Timoteo capítulo 3 es el egoísmo, que está ligado a la soberbia, al orgullo, a la jactancia. La primera en la lista de los pecados e iniquidades que cometió Sodoma es la arrogancia, la soberbia. Y la primera en la lista de las cosas que aborrece el Señor es la soberbia. Entonces, si usted se da cuenta, y es más, si usted quiere buscar en la epístola a los Romanos capítulo 1, del verso 20 en adelante, cuando se describen pecados depravantes, degradantes de tipo sexual, usted se va a dar cuenta que cuando empieza el Señor a describir cómo llegaron los hombres a cometer hechos tan vergonzosos, empieza diciendo la Escritura que los hombres se hicieron vanos en su razonamiento. Y su envanecido corazón los llevó a adorar a la criatura antes que al Creador. Y que en lugar de darle honra, dice que ni siquiera le dieron gracias, es decir, que eran ingratos. Pero otra vez dice que se hicieron vanos en su razonamiento, se envanecieron, se volvieron soberbios, y luego el Señor los entregó a una mente depravada. Entonces, nuevamente, aquí está la lista de las 7 abominaciones. Si usted se da cuenta, nuevamente, la soberbia vuelve a ser la cabeza de la lista, el principio de la lista. ¿Por qué no se pone de pie? Mire este versículo, Proverbios 16:18. Según la Biblia de las Américas, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Nadie cae de la noche a la mañana. Antes de la caída está la altivez. Antes de la rebelión está la soberbia. Y estos son síntomas que pertenecen al conjunto de síntomas que forman el síndrome de la rebelión, empezando por el orgullo, seguido por la altivez, seguido por la arrogancia, la soberbia, hasta que se llega a la rebelión. Yo solo le quiero poner, mire, le iba a poner un montón de ejemplos, pero solo le voy a poner uno nada más, porque ya me pasé 5 minutos del tiempo. Un ejemplo nada más de tantos que hay en la Biblia. Dice 2 Crónicas 26:16: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Es decir, el orgullo lo llevó a la corrupción y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor
para quemar incienso sobre el altar del incienso. El orgullo lo llevó a la usurpación. Él era un rey, pero no tenía derecho ni autoridad para entrar a oficiar al lugar santo, a quemar incienso delante del Señor. Pero el orgullo le dijo a él: pues si vos sos el rey, sigo siendo el rey, dijo él, porque no puedo entrar a oficiar al lugar santo. Entonces el orgullo lo llevó a una usurpación. El orgullo lo condujo a la corrupción. Esta es la Biblia del Peregrino, el mismo versículo. Dice: pero al hacerse poderoso, la soberbia lo arrastró a la perdición. Se rebeló contra el Señor su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar de los perfumes. Mire qué tremendo. La soberbia lo arrastró a la perdición y se rebeló contra el Señor. Entonces la soberbia a este hombre, el orgullo excesivo, lo llevó a la rebelión. La rebelión se manifestó acá en una usurpación de autoridad, en una usurpación de función. Y dice en el verso 19: pero Uzías, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Mire, y aquí voy aterrizando ya la idea. Síntomas de la rebelión, síntomas de la soberbia. Aquí hay uno: la ira. Pero lo tremendo es de que en este verso dice que él se airó contra los sacerdotes. Se encendió en ira en contra de su autoridad. Pero ese es solamente un síntoma de la enfermedad que él tenía, la rebelión. Y luego vino la lepra, etcétera. Y concluyo, hoy sí de veras le prometo que con este versículo, de veras, hermano, si no me dejo de llamar Haroldo hoy. Y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Aquí está hablando de Aarón y María, hermanos de Moisés, que en algún momento se rebelaron. ¿Pero por qué se rebelaron? ¿Por qué murmuraron en contra del ungido de Jehová? Porque ellos dijeron: ¿no ha hablado el Señor también por medio nuestro? ¿No me ha usado también el Señor a mí? ¿No me ha dado a mí también el Señor palabra de profecía? ¿No me ha dado a mí también el Señor interpretación de lenguas? ¿No me ha dado a mí también el Señor visiones? ¿No me ha usado el Señor a mí también? Y eso provocó una especie de rebelión en el corazón de ellos hacia su autoridad, por lo bueno de Dios que ellos vieron en ellos. Termino acá. ¿Qué hacemos ahora, hermano? Pedirle a Dios misericordia, que nos quite. Mire, para empezar, que reconozcamos si tenemos una pizca de orgullo. Y tal vez en algunos no va a ser una pizca. Entonces, mire, para no hacerlo tan complicado por razones del tiempo, no le voy a pedir que pase acá adelante, sino que ahí en su lugar, porque tal vez el orgullo no lo va a dejar pasar, ¿verdad? Ahí en su corazón, en su lugar, usted reconozca, diga: Señor, yo soy un poco altanero, soy un poco arrogante, un poco soberbio, un poco orgulloso. Y estirpando ese síntoma, no vamos a permitir que llegue la rebelión a nuestro corazón. Le vamos a decir lo que le dijo el salmista al Señor: Señor, preserva mi vida de las soberbias, para que entonces pueda ser íntegro y quede limpio de gran rebelión. Puede cerrar sus ojos, por favor, y le empieza usted a decir al Señor, a suplicar ahí, mientras yo voy a llamar a algunos hermanos que
Todos son petición de cobertura. Ok. Carla Amarilis Chiquirín Alvarado, César Zamboni, Edgar Danilo Franco. Ellos están pidiendo cobertura. Les voy a pedir que por favor se acerquen. Mientras usted sigue ahí en su corazón, en su intimidad, orándole al Señor. Y vamos a presentar a algunos niños. A Héctor David Quiñones Ortiz, Héctor Quiñones, Erika Ortiz. Por favor, se acercan acá adelante. Siga en esa comunión con el Señor. Yo no puedo dejar de hacer un llamado, hermano, que sé que la enseñanza no ha tenido ningún enfoque evangelístico, pero yo necesito preguntar si en medio de nosotros podría haber alguien que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como Salvador y que hoy quiere tomar la decisión o ha tomado ya la decisión de hacerlo. Si hubiera en medio de nosotros alguien que quiera tomar esa decisión o ya tomó la decisión de entregarle su vida al Señor Jesucristo, este es el momento para que nos lo haga saber acercándose acá adelante. Vamos a bendecirlo. Hay hermanos delegados para atenderlo. ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Mire, esto no lo hacemos de ninguna manera por llenar ningún espacio, porque es más, estoy contra el tiempo. Pero siento en mi corazón que si hay una persona que hoy debe recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, y quizás a esa persona, por esa persona nos vamos a tomar un momentito para poder esperarle, poder recibirle y poder atenderle. No dejes la oportunidad de salvación. No dejes la oportunidad de vida eterna. Esta es la noche que el Señor te ha concedido para que le entregues tu vida, para que le entregues tu corazón. Si eres tú esa persona, vamos a dejar la oportunidad, la invitación abierta. Tú te acercas, mis hermanos están pendientes. Yo quiero orar, hermano amado, por toda la congregación. Y le vamos a pedir al Señor que elimine de nuestra vida todo residuo de orgullo, de altivez, de soberbia, de arrogancia, de rebelión. Padre, en el nombre de Jesús, venimos suplicando delante de tu trono, trono de gracia, trono de misericordia, que nos limpies, que nos purifiques, Señor, de cualquier clase de pecado, Señor, pero específicamente, bendito Dios, de cualquier pecado de soberbia, llámese altivez, orgullo, arrogancia, Señor, llámese jactancia, autoexaltación, llámese egoísmo, egolatría, Señor, egocentrismo, cualquier, Señor, sentimiento de superioridad que se haya albergado en nuestro corazón. Quítalo de nosotros, Padre, y envía sobre nosotros un espíritu de humildad, un espíritu de mansedumbre, que nuestro corazón se vuelva sencillo, que nuestro corazón se vuelva humilde, Señor, que podamos aprender de ti a ser mansos y humildes de corazón. Ayúdanos tú, Señor, a doblegarnos, a humillarnos, a reconocer nuestras fallas, a reconocer nuestros defectos, Padre bendito. Que no nos ciegue el orgullo, que no nos ciegue la soberbia, Señor. Que el humanismo, que el espíritu del anticristo, Señor, no toque a ninguno de tu pueblo, Señor, con ninguna de estas conductas que los hombres tendrán en el final de los tiempos. Extendemos en el nombre de Jesús la cobertura ministerial sobre los hermanos que la han solicitado, y bendecimos a los niños que hoy han sido presentados delante del Señor, a nuestro amigo que está recibiendo, a nuestro hermano que está recibiendo al Señor en esta oportunidad. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Señor, opera el milagro del nuevo nacimiento en su corazón. Sensible.
que pueda con mi vida rendirte adoración. Dame un corazón como el tuyo. Dame un corazón humilde. Dame un corazón sencillo, que pueda con mi vida rendirte adoración. Dame un corazón como el tuyo. Dame un corazón humilde. Dame un corazón sencillo, que pueda con mi vida rendirte adoración. Dame un corazón como el tuyo. Dame un corazón humilde. Dame un corazón sencillo, que pueda con mi vida rendirte. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Sí, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque la misericordia, Señor, es grande con cada uno de nosotros, Padre. Tu palabra dice que tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. En esta noche, Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar en este bendito lugar. Gracias, Padre, porque nos hemos acercado al trono de la gracia, Señor. Y en esta hora te pedimos por estas necesidades, Señor, que han puesto mis hermanos, que tú las conoces, Padre. Pedimos palabra de sanidad sobre su cuerpo, Padre, que la palabra de Isaías 53 venga sobre ellos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, que dice que tú has llevado nuestras enfermedades, has llevado nuestros dolores, y que por tu llaga, Señor, hemos recibido esa bendición sobre nuestros cuerpos, Padre. Tu palabra también dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas, Señor, tú las añadirás. Añade a aquellos, Señor, que están pasando por momentos difíciles, trabajo venga sobre ellos, Señor. Te damos gracias que en esta semana nos has guardado, amado Dios, nos has librado, Señor. Y en el nombre de Jesús ponemos esta nueva semana delante de ti, Señor. Gracias por la provisión que nos das y que nos seguirás dando en tu nombre, Señor. Llévanos a cada uno de retorno a nuestras casas con paz, con bendición.